Shalom amigos, estamos con un nuevo libro. Este libro se llama Bamidbar y la parashá es la número 34. Bamidbar significa en el desierto, ¿verdad? Ya nos va a explicar el rabino un poco más de qué trata este libro. Como siempre, pues tenemos a nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osandón. Rabino, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme nuevamente. Muy contento de empezar un nuevo libro de la Torá, en este caso el cuarto, y que es, la verdad que es un libro que tiene tantas historias y tantas cosas para contarnos y las que podemos aprender, que la verdad que muy ansioso de arrancar ya. Exactamente, este libro, bueno, se llama Bamidbar, que traducido literalmente es en el desierto, ¿verdad, Rabino? Aunque en la tradición cristiana y católica se le llama números, quizás por cómo comienza el libro, ¿verdad? Contando de todas, por todos lados. ¿Verdad? Sí, de hecho, no, ya tenemos, apenas empezamos este libro, ya a partir del segundo versículo, la orden de hacer un censo, de contar a las personas, y después es algo que se repite otra vez en el libro. Entonces, bueno, la traducción latina le ha quedado números. Desde la tradición judía, el hecho del desierto es básicamente porque este libro está sí centrado al 100% en todo lo que tiene que ver con la travesía en el desierto, específicamente en el segundo año de travesía por el desierto. ¿Sí? La mayoría de las cosas que ocurren aquí ocurren a lo largo del segundo año de travesía por el desierto, bueno, de los 40 que va a transitar el pueblo de Israel. Exactamente. Bueno, yo, Rabino, al escuchar la palabra en el desierto, se me imaginan varias cosas ¿verdad? Que vienen a mi mente. Por ejemplo, carencia, problemas, desafíos, peligros, muerte, frío, calor. Todo eso tuvieron que pasar en el desierto después de haber salido de ¿cómo se llama? Después de estar en Egipto, esclavos, sufriendo con mucha presión tuvieron que pasar otro problema que ahora es en el desierto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, Bamidbar se refiere a todo esto, a la organización del campamento, ¿verdad? Cómo se iban a organizar ellos en tribus, la preparación logística para moverse o detenerse, ¿verdad? Y también el trabajo de los levitas. Bueno, comienza la parashá, Rabino, que ordenando Dios a Moisés que hagan un censo otra vez, Rabino. Aquí aparece por segunda vez el censo, Rabino. ¿Por qué? La vez pasada le preguntaba, mire, ¿por qué Dios pide otro censo o un censo si Dios ya sabe cuántos son, ¿verdad? ¿Por qué otra vez, Rabino, el censo? Bueno, acá en este caso particular, porque aunque Dios sabe cuántos son cada una de las personas, no solamente del pueblo judío, sino de todo el mundo y de todas las naciones, hay una necesidad de las personas o de los grupos sociales de saber cuántos son para organizarse social y políticamente, y militarmente también, en este caso. Después de la construcción del Becerro de Oro, un grupo de personas muere a consecuencia de este acto de idolatría y hay una necesidad de, bueno, saber efectivamente cuántos somos después de la muerte de este grupo, ¿no? Entonces, básicamente este censo va en ese sentido, pensando en, bueno, ahora sí vamos a salir a caminar por el desierto completamente y bueno, obviamente necesitamos saber de cuántas personas estamos hablando. Y en el censo anterior, Rabino, se les pedía un medio shekel. Y en este caso también, pues, tiene que tomarse de esa manera. Sí, el censo, bueno, como hablamos en su momento, cuando fue el censo anterior, el del medio shekel, la tradición judía no cuenta a las personas numéricamente, sino que las puede contar a través de cosas o de símbolos, ¿sí? Normalmente por ahí se usa, hoy en día se usa algún tipo de versículo, especialmente hoy en día lo único que tenemos que contar es si tenemos minyan, ¿no? Un grupo de adultos que nos permita hacer determinados rezos en la sinagoga. Muchos usan algunos versículos que tienen 10 palabras para hacer eso. En el desierto, obviamente, estamos hablando de una cantidad de gente mucho más grande. Se hacía a través de, bueno, de esta forma material, ¿no? De identificar a las personas.
Perfecto. Se dice que se enumeraron a todos los mayores de 20 años, rabino, para que sean aptos para el ejército, ¿verdad? Y menores de Sí, bueno, 60. como yo te mencionaba, el censo tiene que ver básicamente con una organización social, política y militar, en este caso principalmente militar. Dios sabe que salir al desierto implica un desafío para el pueblo judío, que claramente en algún momento corre el riesgo de ser atacado, cosa que efectivamente pasa. Y obviamente hay que tener ya una preparación para eso. Eh, entonces, Dios ya quizás no interviene en forma tan directa como con las plagas, pero interviene previamente organizando o dando esta orden para que el pueblo se organice en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y bueno, el recuento de todas las 12 tribus, rabino, con excepción de la tribu de Leví, ¿verdad? Salían 603.550 hombres aptos para la guerra, ¿verdad? Hombres que de alguna manera aportaron su shekel o su medio shekel para decir, levantar la mano, cuenten conmigo, cuenten con mi esfuerzo, con mi mano, con mi fuerza, ¿verdad? Para ser parte del ejército. Así era las personas, o sea, voluntariamente se autocontaban, ¿verdad? Sí, de alguna manera es como una autocuenta. La tribu de Leví no es contada porque obviamente tiene que dedicarse al trabajo en el templo, independientemente de algún tipo de conflicto. El templo o el Mishkan, mejor dicho, en este caso, pues todavía estamos hablando del tabernáculo, seguía funcionando, debía seguir funcionando. Y bueno, es un número, todavía continúa siendo un número bastante similar al de la salida de Egipto, ¿sí? Alrededor de 600.000 hombres aptos para la guerra, que extrapolando, calculando familias, mujeres e hijos, estamos hablando de cerca de tal vez 2 millones de personas, ¿no? Exactamente. Bueno, estos, los hijos o de la tribu de Leví, mejor dicho, se encargaban de trasladar el Mizcán, rabino, el tabernáculo, armarlo, desarmarlo, trasladarlo. O sea, era Correcto. una logística impresionante, ¿verdad? Sí, Porque tenía, o sea, se movía la nube, entonces es momento de desarmar el tabernáculo, de trasladarlo. Se detenía la nube, bueno, armémoslo otra vez para hacer los rituales correspondientes. Así era el trabajo de los levitas, rabino. sí, no implicaba solamente un trabajo operativo en el templo, sino que, como vos bien decís, incluía un trabajo logístico tremendo, pero muy bien organizado. La verdad que la Torá en ese sentido es bastante detallada y bien clara respecto a quién lleva qué cosa. No es que se organizaba ahí en el momento y bueno, cada uno agarraba algo para colaborar, sino que estaba bien organizado y sistematizado la forma de desarmar el tabernáculo, el Mishkan, quién cargaba cada cosa, cómo eran trasladadas estas cosas, y bueno, y obviamente después para volver a hacer la misma operativa inversa para armarlo, ¿no? Sí, bueno, rabino, y en estos 40 años que estuvieron en el desierto, como cuántas paradas hicieron, por decirlo así, ¿verdad? Tuvieron que armar y desarmar en el desierto. Bueno, hay una cantidad de paradas bastante grandes que van a aparecer al final de este libro y después se van a volver a repetir otra vez en el quinto libro de la Torá de Barim. Las últimas dos parashiot son Matot y Masei, que suelen leerse juntas. Este año se van a leer juntas. Y en Masei específicamente se detallan todas las paradas que hace el pueblo de Israel a lo largo de toda esta travesía, ¿no? Que son muchas y que Sí, obviamente, bueno, implican, como vos decías, un trabajo logístico muy grande, ¿no? impresionante, exacto. Bueno, ya en el siguiente capítulo habla de la organización del campamento, Rabí. Es decir, cómo deben acampar, cómo deben de marchar las tribus, haciendo un tipo de protección del tabernáculo, ¿verdad? Es decir, organizaban en grupos, al norte, al sur, enfrente y atrás, ¿verdad? De tal manera de dejar el tabernáculo en el centro, Rabí. Ya me imagino
2,5 millones de personas trasladándose en el desierto, un nivel de organización increíble, Rabino, la disciplina, el orden para avanzar con seguridad, mostrar fuerza también a las demás naciones, porque las demás naciones seguramente querrían aprovecharse de un pueblo naciente o personas que van cruzando en el desierto, hambrientas, sedientas, ¿verdad? Eso era impresionante. Era un pueblo que avanzaba no de forma caótica, Rabino. Había un No, orden no. estratégico y una formación y movimiento. Sí, realmente es increíble, como vos decís, el hecho de poder mantener este orden en el caminar, ¿no? Yo qué sé, yo a veces uno piensa cuando va a algún espectáculo deportivo o algún espectáculo artístico, que hay algunos miles de personas y todo se vuelve tan caótico a la entrada y a la salida. Imaginémonos 2 millones, más de 2 millones de personas caminando y manteniendo esta estructura, ¿no? Y después volviéndose a sentar con el armado de tiendas y todo, y obviamente el tabernáculo en el medio, ¿no? Sí, realmente una logística impresionante, pero muy bien organizada como detalla la Torá, en el sentido de que hay este, muchas digamos, indicaciones respecto a cómo hacerlo. Ya estaba pactado en qué lugar iba cada uno. Entonces, bueno, eso evita conflictos y confusiones respecto a cómo moverse y hacia dónde moverse, ¿no? Sí. Luego ya en el capítulo 3 Rabino dice, y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, en el día que el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí. Describe los hijos de Aarón, pero no los de Moisés, Rabino. ¿Por qué? Sí, esto es algo muy interesante que aparece en la Torá. Hay dos motivos importantes para destacar respecto a esta cuestión. Primero con el tema de los hijos de Moisés o de Moshe. Los hijos de Moshe prácticamente no tienen ningún tipo de aparición relevante en la Torá después de mencionar su nacimiento y aquel recordado episodio de la circuncisión que hace Tzipora de su hijo en el desierto, ¿no? Eh, y creo que eso es un buen ejemplo que la tradición judía ha de alguna manera mantenido, que es que los liderazgos no se heredan. Cada uno se tiene que ganar su nombre. Obviamente que si uno tuvo la fortuna de que su padre, su madre le hayan dejado un buen nombre, ¿no? En el sentido de que fueron personas que se comportaron bien y que fueron respetables, sin duda tiene un impacto positivo en la vida de uno, pero después uno tiene que construirse su propia madera, ¿no? Eso por un lado. Quizás los hijos de Moshe no supieron o no pudieron, no quisieron, no importa, ocupar ese rol y entonces, bueno, no son mencionados. Ahora, con respecto específicamente al hecho de por qué los hijos de Moshe, los hijos de Aarón, perdón, son mencionados dentro de la familia de Moshe también, esto tiene que ver con una cuestión de la tradición judía que creo que es muy importante. La tradición judía siempre ha mencionado, y esto se desprende del Talmud, que aquel que le enseña algo a alguien es como si fuera su padre, ¿sí? Eh, le da una elevación al estatus de docente muy grande, y claramente Moshe le había enseñado a los hijos de Aarón cómo llevar adelante la tarea en el templo, ¿no? Entonces, bueno. se, ha- se destaca por ese lado, ¿no? Que creo que es algo muy, muy interesante de mencionar. Sí. Luego se cuentan los levitas varones, Rabino, de un mes de edad en adelante, y salen 22,000. Luego vienen el censo de los quehatitas, de 30 a 50 años, aptos para el servicio del Mishkan, Rabino, para mover, trasladar, desarmar, armar y cuidar cada uno de los elementos que conformaban el tabernáculo. Ujú. Pero también, Rabino, habla un poco de ahí que no deben ver ni tocar los objetos sagrados directamente para no morir, Rabino. Yo recuerdo que también el Arca de la Alianza en la época del rey David,
como que cuando los movían y fue capturada también en un momento, murieron esa gente, moría Rabino. Desde aquí empieza esto de que tenían que tener cuidado con esos objetos sagrados, de lo contrario morían. ¿Es así, Rabino? ¿Cómo se entiende? Sí, es correcto lo que vos decís, quizás desde un costado más místico nos escribe la Torá aquí. Pero lo más importante, creo yo, para destacar, tiene que ver con que este tipo de menciones se refieren a una cuestión, punto número uno, de respeto por los elementos. Punto número dos, organizativo. Recién estábamos hablando, ¿no?, de la importancia de la organización para movilizar toda una estructura como la del Mishkan, eh, y para movilizar la cantidad de gente que se movilizó, ¿no? Y eso requiere reglas muy claras, a veces quizás hasta exageradas, para que todos sean conscientes, ¿no? De la importancia de que cada uno cumpla su rol. Y creo que en ese sentido va la Torá, para destacar esto de esta manera tan vehemente y tan tajante, ¿sí? Que cada uno tiene que cumplir su rol. Porque si yo no cumplo mi rol, afecta a los demás también, no es simplemente que, bueno, vos hiciste lo que quisiste. No, hay una visión de conjunto aquí que no tiene que ver solo con lo individual. Y creo que este movimiento enorme apunta en esa dirección. Sí, sí, es cierto. Bueno, quizás para ir resumiendo, Rabino, aunque el censo parece un acto administrativo, en realidad muestra el valor único de cada individuo, ¿verdad? Indica dignidad y reconocimiento, porque con solo el hecho de decir, aquí está mi aporte, cuenten conmigo, creo que eso es un aporte o es algo indiscutible y que quiere ser tomado en cuenta y todos son Por tomados en cuenta. supuesto. De hecho, bueno, quizás aquellos que están más familiarizados con las escrituras saben que en algún momento en el que se quiso hacer un censo que no estaba directamente ordenado por Dios, las consecuencias no fueron buenas, Sí. ¿no? Porque básicamente va en ese sentido el hecho de lo que vos bien mencionabas, cada uno tiene un carácter individual, hacer un censo por el solo hecho de saber cuántos somos, sin un fin en sí mismo que tiene que ver con la organización en conjunto, es algo que la Torá no ve bien, numerar a las personas y hacerles perder su entidad y su valor. Exactamente. Y en cuanto al tabernáculo o al Mishkan, Rabino, que estaba en el centro del campamento, es decir, la presencia de Dios o la presencia de lo sagrado, la espiritualidad, podemos decir los valores, deben estar en el centro de nuestra vida, Rabino, de la familia, de nuestros proyectos familiares o personales, ¿verdad? Más o menos a eso no, también nos lleva. Esa es una idea, pero también hay algo que no tenemos que perder de vista, que tiene que ver con la organización de las tribus alrededor del templo, del Mishkan, en cuatro grupos de tres tribus, en las cuatro direcciones, a distancias iguales para todos, ¿no? Y rodeando todos de igual manera. Dios obviamente ocupa el centro de nuestra vida, eso es una simbología muy importante, ¿sí? Dios también tiene que estar a igual distancia de cada uno de los aspectos de nuestra vida. Si en algún aspecto de nuestra vida Dios está más alejado y en otro más cerca, se pierde ese balance y ese equilibrio también, ¿no? Si nosotros solamente nos acercamos a Dios con un fin ritualista, eh, pero Dios no está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones académicas, para los que estudian. O sea, Dios no tiene una presencia equilibrada en nuestras vidas, no es una presencia correcta de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso creo que es un buen mensaje que se puede desprender de esta organización de campamento que tenía el pueblo de Israel. Interesante cómo lo plantea, Rabino. También otra cosa que quería destacar
es que aparentemente después de ser liberados, de estar esclavos, ¿verdad? Ya vamos a la libertad, vamos a la felicidad, vamos a estar bien, pero realmente después de salir de la esclavitud, después de salir de una opresión, ¿verdad? Seguro, seguro vamos a llegar al desierto, Rabino. Un desierto, como lo dije al principio, que es carencia, es calamidad, ¿verdad? Pero tenemos que tomar este ejemplo. Para eso también lo destaca la Torá, ¿verdad? Es decir, en el desierto vamos a tardar mucho si nos quejamos, si no nos organizamos, si no tenemos paciencia y no confiamos en Dios. Y si no nos quejamos, vamos a salir rápido, Rabino. Así también. Mira, la tradición judía tiene dos metáforas muy lindas con respecto al tema del desierto. La primera tiene que ver con por qué la entrega de la Torá se hizo en el desierto. Básicamente porque el desierto es un lugar que no reclama a nadie, y la Torá es de todos, ¿no? Y el tema de entregarla en el desierto genera implícitamente una socialización de la Torá. Por otro lado, desde el idioma hebreo, el midbar, el desierto, comparte raíz con la palabra davar, que significa cosa y que significa palabra, ¿sí? El desierto, como vos mencionabas, es algo que impone un desafío, pero también al mismo tiempo es muestra de desolación, de algunos temores, ¿no? El desierto hay que llenarlo porque en general es un ámbito vacío en el sentido de que no hay cosas construidas. Hay que llenarlo justamente con las cosas y con la palabra. Y la construcción que nosotros hagamos de eso, obviamente, es lo que va a marcar cómo va a ser nuestro próximo paso, ¿no? Cómo vamos a cruzar ese desierto. Eh, bueno, el pueblo judío ha tenido algunas ambigüedades en ese cruce por el desierto. A veces lo ha llenado con quejas, a veces lo ha llenado con amor, a veces lo ha llenado con fe, a veces lo ha llenado con algo de desesperanza. Todas cosas propias de la condición humana, digamos, ninguna exalta ni condena, digamos, ¿no? Simplemente tener en cuenta que no perdamos de vista cómo llenamos nuestros desiertos. Perfecto, interesante, Rabino. Entonces, es de tener presente, ¿verdad? Que luego de que salgamos de una opresión, de una esclavitud, llámese trabajo, llámese matrimonio, seguramente vamos a entrar al desierto. Y va a Sí, depender de nosotros cómo nos organizamos, cómo salimos de ahí, ¿verdad? Pero de que salimos, salimos. no hay duda. Perfecto, hasta aquí llegamos entonces con la parashá Bamidbar, Rabino. Nos vemos en la próxima que se llama Nassó sí, Nassó, ¿verdad, Rabino? Nazo, exactamente. La próxima para allá nos estamos reencontrando. De acuerdo, hasta luego, Rabino. Shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom a todos.